Surge de nuevo. Han pasado 16 meses desde que el Congreso acordó su toma en consideración. 16 meses en que sus impulsores han mantenido esta iniciativa en letargo para ahora recuperarla. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué ello ha sucedido? ¿Por qué han dejado durante 16 meses en punto muerto la tramitación de esta iniciativa y por qué la reactivan ahora? En relación al Partido Popular, creo que lo tengo claro, porque el Partido Popular no quería que se utilizara, por ejemplo, para impugnar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ese pucherazo electoral con apariencia de legalidad. Por cierto, espero que algunos de ustedes compartan conmigo el sentimiento de placer profundo que sentí la noche del 24 de mayo, viendo cómo la señora Cospedal quedó atrapada en su propia trampa, en la trampa de un régimen electoral que había hecho a su medida para perpetuarse en su gobierno. Y encima, después de eso, llega el Partido Popular, un partido que aprueba regímenes electorales reformando estatutos que excluyen a otras formaciones políticas que incluso pueden llegar a tener el 12% de los votos y se permite darnos lecciones de democracia sobre pactos postelectorales. Mejor prudencia en esas cuestiones. Yo lo puedo entender eso. Lo que no entiendo cómo han actuado otros. ¿Por qué lo presentan ahora? Bueno, la cosa es muy clara. Lo presentan ahora porque vienen elecciones. Y, por lo tanto, el Partido Popular necesita una vez más tirar mano de la unidad de España para que los ciudadanos no piensen en el profundo desastre económico y social que han provocado sus políticas. Hasta ahí bien. Pero, ¿y el Partido Socialista Obrero Español? ¿Por qué nos presenta esta proposición de ley en estos momentos? ¿Porque coincide? ¿Solo por eso? Me temo que es porque siente el pánico escénico de verse desbordado en la defensa patriótica de la unidad de España. Y así nunca se es alternativa, porque cuando son los otros los que te fijan el terreno de juego, siempre ganan. En todo caso, nuestro grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad siendo conscientes de que estamos ante una realidad problemática y lo ha analizado toda la doctrina. Tenemos en conflicto un análisis jurídico de constitucionalidad con otro que es lo que los constitucionalistas llaman la objeción democrática que supone que un tribunal decida después de haberse expresado la soberanía de un determinado pueblo. Estamos ante una situación no fácil, pero lo que sin duda no puede hacerse es lo que hoy se nos presenta. Lo que ha pasado, en todo caso, es que se ha derrumbado el andamiaje ya muy inestable que tenía el título octavo de la Constitución y la propia intervención del Tribunal Constitucional. Hasta un determinado momento, esa situación de equilibrio inestable se mantuvo. Y eso se rompió con la actuación espuria y vergonzosa del Partido Popular frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por eso, no es solo una cuestión de la ley. No hay ley en el mundo que consiga resolver el comportamiento que adopta generalmente el Partido Popular en las instituciones. Lo vimos cuando usó y abusó en los años 80 del recurso previo de inconstitucionalidad para paralizar leyes orgánicas que habían sido aprobadas en esta Cámara. No es. El fraude de ley, el abuso del poder, parece estar inscrito en el genoma, en su momento de Alianza Popular y ahora heredado por el Partido Popular. No lo digo yo, Recuerden que el señor Alonso, portavoz entonces del Partido Popular, del Grupo Popular, reconoció el abuso del recurso previo de inconstitucionalidad que se había hecho durante aquella época. Lo reconoció. Hizo acto de constricción, por supuesto, pero le pasa al Partido Popular como a la Iglesia Católica, que termina reconociendo sus errores casi siempre 500 años después, para continuar cometiéndolos. Por ejemplo, con el recurso del Estatuto el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entonces se produjo una situación perversa que ha destrozado el equilibrio de poderes complejo de una estructura como es el Estado español, que tiene mucha complejidad. Se rompió, y lo explica muy bien, se rompió un consenso constitucional, lo explica muy bien el que fue presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón. Escuchen sus palabras escritas en un texto del año 2011. Dice: en la tradición de nuestra Constitución, de nuestra cultura constitucional, está arraigada la idea de que los estatutos se respetan, es decir, se interpretan por unos y por otros, pero no se les declara inconstitucionales. En la medida que forman parte del bloque de constitucionalidad, han venido siendo respetados. Pues bien, eso es lo que el Partido Popular hizo saltar por los aires en el momento de presentar el Estatuto de Autonomía, en el momento de presentar su recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Permitió, además, que se estableciera una realidad perversa, por la cual un tribunal de 12 miembros fuertemente politizado y que, por cierto, ha perdido toda la autoridad que se había construido muy legítimamente con la actuación de los 20-25 primeros años,
nos ha situado en esta situación. Y esto tiene difícil solución, porque eso produjo que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional después de un recurso que planteaba una enmienda a la totalidad de 136 artículos impugnados. Lo hizo después de haberse expresado la soberanía de la ciudadanía de Cataluña a través del Parlamento de Cataluña y la soberanía del pueblo español a través de las Cortes Generales. Y después de un referéndum en Cataluña, ahí es donde aparece la objeción democrática. Una vez hecho eso, no es posible darle a 12 personas, por muy elegidas que estén, la función de sobrepasar ese ejercicio de la soberanía que se expresa en sus cámaras correspondientes. Por eso no se trata solo de una cuestión de legislación, se trata también de una cuestión de voluntad política y de diseño de este Estado. Por eso, permítanme que les diga que la solución que nos plantean el Partido Popular y el Grupo Socialista es una solución falsa, porque mantiene al Tribunal Constitucional como tercera cámara. Le llaman recurso previo, pero no es previo, porque el Tribunal Constitucional va a intervenir después de que el Estatuto de Autonomía lo haya aprobado el Parlamento de la Comunidad Autónoma y después de lo que haya aprobado las Cortes Generales. Cuando las dos soberanías se pronuncian, llega una tercera que la sustituye, que es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque algunos saben, además, que, como ha dicho el portavoz del PNV, no es en estos temas especialmente un organismo neutral. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de poder y de soberanía política, la ideología y el concepto del Estado infunden en todo el mundo. También, por supuesto, los jueces del Tribunal Constitucional, que tienen su idea sobre la mayor o menor descentralización del Estado. Están decidiendo no jurídica, sino políticamente cómo quieren ellos que sea España. Pero es que eso no le corresponde al Tribunal Constitucional. Le corresponde a quienes ostentan esas soberanías, que además la pactan desde ese punto de vista. Por eso nos oponemos a ese planteamiento. Desde esa perspectiva, en este embrollo, solo es posible salir si una vez por todas discutimos exactamente qué son los estatutos de autonomía. No son leyes orgánicas solo, lo son formalmente, pero no lo son. Son expresión de pactos políticos entre comunidades autónomas y el Estado español. Son expresión de un pacto de soberanías. Ya sé que no les gusta esta expresión, pero soberanías limitadas y complementarias, las soberanías del siglo XXI. Son expresión de un Estado que tiene estructura compuesta. Forman parte del bloque de constitucionalidad. Y de la misma manera que la Constitución no tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, aquello que se ha establecido y se ha incardinado en el bloque de constitucionalidad fruto de la soberanía no debería ser objeto tampoco de control del Tribunal Constitucional. Hay otras posibilidades. Por ejemplo, si se quiere reforzar que determinadas mayorías no impongan al conjunto de la sociedad determinados estatutos de autonomía, podemos analizar cómo se refuerzan esas mayorías cualificadas, poniéndolas al mismo nivel, por ejemplo, que las que exige la Constitución para su reforma. Podemos hablar de eso. Podemos establecer también cómo se sitúa la experiencia de lo que se hace con los tratados internacionales, que se someten a un dictamen consultivo previo antes de ser ratificados por el Congreso de Diputados. Podíamos establecer esas cuestiones, pero nunca después de haberse pronunciado el Parlamento de una comunidad autónoma y las Cortes Generales. No, porque entonces legitimamos una tercera Cámara a la cual se otorga una soberanía que no ostentan, porque no la tienen, porque no se les ha elegido para esa función que es jurídica y no política. Desde ese punto de vista, estamos claramente hasta las consecuencias de un mal diseño constitucional, pero también de un abuso de ese marco constitucional por parte del Partido Popular. He de reconocerles que la situación no es fácil. No lo ha resuelto la doctrina constitucional y no lo ha resuelto porque no es posible establecer elementos de comparación con otros países cuando tienen estructuras de regímenes competenciales y de distribución de poder completamente distintos. Hay países donde el Tribunal Constitucional interviene, pero interviene porque los estatutos de autonomía o las legislaciones federales solo las aprueba el ámbito de aquella comunidad autónoma o de aquel land, pero no en aquellos en que existe pacto de confederalidad. Insisto que la solución no es fácil, pero desde el punto de vista creemos que nuestra propuesta es la que tiene menos efectos contraindicados. Restringir, impedir el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional cuando se trate de estatutos de autonomía. Y ojo, porque sé que eso puede ser objeto de manipulación. No estamos planteando que hay una parte del ordenamiento jurídico que quede al margen del control de constitucionalidad. No. Estamos planteando que lo que queda al margen del control de constitucionalidad a pinitio sean los estatutos de autonomía.
Pero perfectamente se podía hacer, como está en algún ámbito de la doctrina sugerido, el hecho de que, una vez aprobado ese Estatuto de Autonomía, eso nos óbice para que el propio Tribunal Constitucional, tribunales ordinarios, planteen problemas en relación a los actos jurídicos y políticos que desarrollan ese Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, no estamos planteando que los Estatutos de Autonomía queden fuera del control del Estado de Derecho, sino que se sitúen en su justo término y en condiciones de no sustituir a la soberanía popular. En ese sentido, les pido que recapaciten sobre esa cuestión. Por cierto, es lo mismo que ustedes hacen cuando, en el apartado 8 de su artículo único, plantean que incluso después de haberse dictado sentencia de un Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no, pueda el Tribunal Constitucional intervenir también sobre esa materia. Es decir, ni tan siquiera es un objeto de cosa juzgada, sino que continúa estando abierto. Pues bueno, canalicemos por esa vía. Desgraciadamente, estamos ante un problema francamente complicado porque, insisto, no va de leyes, va también de concepción política de qué se quiere que sea el Estado español. Termino mi intervención con una reflexión. Si se fijan ustedes, esta discusión de hoy es bastante ucrónica. Es ucrónica en un doble sentido. Aquí debería haberse traído ya por el Gobierno de la Nación una propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, para acabar con la vergüenza que supone que el presidente del Tribunal Constitucional gestione la agenda política del Tribunal Constitucional como si fuera su agenda de contactos, a libre albedrío. Por ejemplo, dejando 10 años recursos de competencia entre comunidades autónomas y el Estado, 10 años, y luego dictar algunas sentencias en 6 meses. Eso lo estamos viendo. O dejar en vía muerta el recurso de inconstitucionalidad en relación a la actual ley vigente de aborto. No se puede permitir que el presidente del Tribunal Constitucional, sea quien sea, haga del Tribunal Constitucional su capa y su sayo. Y eso sí que sería objeto de un tratamiento que nosotros apoyaríamos. Pero hay también otro elemento de ucronía en este debate. Nos están ustedes planteando un debate que es el que teníamos que haber hecho en este país a finales del siglo XX, antes de que se produjera una profunda crisis de legitimidad del Estado autonómico. Su proposición de ley, la del Partido Popular y el Partido Socialista, pretende resolver un problema que se planteó en el 85 y que la realidad hoy ha ultrapasado. Porque hoy el debate ya no es cómo se controla la constitucionalidad o los estatutos de autonomía. Hoy el debate es cómo se encara un verdadero proceso constituyente. Eso que a algunos les molesta tanto. Pero se ha roto el pacto del 78, que yo soy de los que creo que aportó muchas cosas positivas. Y las cosas se desgastan, como los materiales. Los materiales políticos también se desgastan y hay que intentar reconstruirlos. ¿Cómo y de qué manera? Por ejemplo, reforzando las fórmulas de democracia participativa, para que no sea solo una democracia delegativa, no confrontando representación con participación. Por ejemplo, asumiendo ya las soberanías compartidas del siglo XXI. Por supuesto, un proceso constituyente que reconozca el derecho de los ciudadanos a decidir cómo quieren organizar su nación, esas naciones que existen hoy en el Estado español y que ustedes se niegan a reconocer. Todo eso debería formar parte de ese proceso constituyente. Debería serlo porque no se puede impedir a los ciudadanos, en términos democráticos, que elijan cómo quiere ser su futuro. Un futuro que en Cataluña algunos quieren compartido con el resto de naciones del Estado español y otros dibujan a partir de un proceso de independencia o de confederación, pero que todos concebimos como un futuro, la inmensa mayoría, en la que se pueda decidir democráticamente en referéndum cómo queremos vivir, cómo queremos organizarnos. Recuerden, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, que la historia está llena de momentos, de reivindicaciones que no cabían en la legalidad de aquel momento. El derecho a afiliación sindical, de negociación colectiva y de huelga de los trabajadores y trabajadoras estuvo no solo prohibido, sino penado con penas de cárcel durante mucho tiempo en este país, como en otros. El derecho al sufragio universal, el derecho a voto de las mujeres, no estaba reconocido durante mucho tiempo y parecía absolutamente normal. Fueron y continúan siendo las movilizaciones sociales las que legalizaron e incluso convirtieron en derechos constitucionales realidades que antes de esa movilización popular estaban prohibidas y en algunos casos perseguidas penalmente. Pues bien, la historia se continúa repitiendo, se repite en el caso de Cataluña, se puede repetir en el caso de Euskadi, se puede repetir en el conjunto del Estado español. Cataluña es una sociedad muy plural, con opiniones muy diversas como quiere construir el futuro del siglo XXI. Pero hay una cosa que la inmensa mayoría de la sociedad catalana defiende: el derecho democrático a poder decidir cómo queremos organizarnos como nación o, si quieren ustedes, como comunidad nacional que somos. Es igual. Cada uno es lo que es, no el nombre que los otros le quieren poner que es. Delante de esa realidad incontestable, hay dos posibilidades para las fuerzas políticas de este país:
2. Dar cauce democrático a ese derecho, ese que si no la historia lo va a encontrar, o bien levantar diques para impedirlo. La izquierda plural se pronunció claramente el día 8 de abril del 2014 en favor del derecho a decidir por razones de profunda radicalidad democrática. Ustedes, en cambio, Partido Popular y Partido Socialista, hicieron lo contrario. Piensan que se pueden parar las aguas que bajan de las montañas. Piensan que se pueden poner puertas al campo. Continúan, además, entretenidos en marcarse los unos a los otros para impedir que ninguno se mueva. Espero que pronto la ciudadanía, con su voto, abra las puertas al ejercicio democrático del derecho a decidir, que lo haga en el marco de un proceso constituyente que la sociedad española necesita y se merece. Y entonces el debate de hoy será, francamente, un debate superado, porque habremos abordado el debate de verdad. Cómo, a través de un proceso constituyente, se reconstruye el pacto que se hizo en 1978 y que hoy está absolutamente agotado. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Coscubiela. Y por el Grupo Catalán de Convergencia y Unió, la señora Surroja.